Vamos a comenzar esta unidad definiendo lo que es trastorno mental según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el DSM. Lo define como un síndrome o patrón comportamental o psicológico de significación clínica que aparece asociado a un malestar, por ejemplo, dolor, a una discapacidad, que puede ser el deterioro de una o más áreas de funcionamiento, o a un riesgo significativamente mayor de morir o de sufrir dolor o discapacidad o pérdida de libertad. Y además no tiene que ser meramente una respuesta cultural aceptada a un acontecimiento particular. Entre los sistemas de clasificación que nosotros tenemos en psiquiatría hay dos que resaltan. Uno de ellos que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, que se abrevia CIE-10, Clasificación Internacional de Enfermedades, en su 10ª edición. Esta es de la Organización Mundial de la Salud y tiene uso obligatorio para todos los países que están asociados a la misma. Presenta 10 bloques de entidades que también se subdividen en categorías. En el apartado de los trastornos mentales, como ustedes pueden observar acá, la letra F es la que indica trastorno mental. Seguido de esto tenemos números que indican cuáles son los trastornos. Después de esto suele haber también otros números más que indican el subtipo de la enfermedad. Acá podemos ver lo que son las Fs de la 00 a la 09, que son los trastornos mentales orgánicos, de la F10 a la F19, que son los trastornos mentales y del comportamiento inducido por el uso de sustancias psicoactivas. Tenemos de la F20 a la F29 los trastornos de la esquizofrenia, esquizotípico y delirante, es decir, la psicosis. Entre la F30 a la F39 tenemos los trastornos afectivos. Entre la F40 a la F48 tenemos los trastornos de ansiedad, los trastornos somatomorfos y asociados al estrés. Entre la F50 a la 59 tenemos los síndromes del comportamiento asociados a desórdenes fisiológicos y a factores físicos. Entre la F60 a la 69 los trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto. Entre la F70 a la 79 el retardo mental. F80 a 89 trastorno del desarrollo psicológico, y finalmente la F90 a la 98, que son los trastornos emocionales y del comportamiento de inicio usualmente en la niñez. Esta es la clasificación CIE-10. Vuelvo a repetir, Sistema de Clasificación Internacional de Enfermedades, que es de la Organización Mundial de la Salud, que es de uso obligatorio para los países que están asociados a la OMS. Y categoría de trastorno mental es el capítulo que está codificado con la letra F. F indica enfermedad mental, los siguientes números es la enfermedad, y si hay un punto y otros números más, indica el subtipo. Otro sistema de clasificación que vamos a encontrar es el del Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, que hoy en día está en su 5ª edición, es el DSM-5. Este es de la Asociación Americana de Psiquiatría y tiene vigencia en Estados Unidos. Es prácticamente el texto que es de referencia y el de uso obligatorio en ese país. Vamos a comenzar con lo que son los trastornos mentales orgánicos. Los trastornos mentales orgánicos, que son el capítulo desde la F00 a la F09 que acabamos de ver en la codificación CIE-10. Vamos a empezar con las demencias. Las demencias, que tienen muchos preconceptos dentro de la población general, y uno de ellos es que la demencia es considerado algo normal en el anciano. O sea, tenés cierta edad y ya tenés que tener como ciertas características demenciales. Y realmente no es así. La demencia no es algo normal en el anciano, es un trastorno del envejecimiento que lleva a un deterioro cerebral acelerado y por tanto es anormal. Deterioro cerebral acelerado porque hay una muerte de las neuronas dentro del cerebro de este anciano, en este caso, que tiene un cuadro demencial. Es más, la demencia se puede presentar aún en etapas muy tempranas de la vida. Un niño puede desarrollar un cuadro demencial, ya que la demencia en su fase final consiste en una pérdida global de las capacidades intelectuales adquiridas. Y acá hay una diferencia que vamos a encontrar de la demencia en relación al retardo mental. Cuando nosotros vemos la diferencia que hay, es que en la demencia la persona
ganó unas habilidades o ganó un nivel cognitivo, unas capacidades cognitivas, y en este momento, a consecuencia de esa demencia, estas capacidades se van perdiendo. Y esa es la diferencia que hay con el retardo mental, donde nunca hubieron esas capacidades cognitivas. En el envejecimiento normal hay una disminución de las funciones mentales superiores, pero otras funciones se mantienen intactas si el anciano se mantiene activo. El anciano tiene que mantener actividad, tiene que hacer cosas, tiene que pensar, tiene que crear, tiene que hacer actividades que hagan ese cerebro estar en constante movimiento y funcionamiento. Un punto interesante para analizar la prevalencia de las demencias es que éstas se duplican cada 5 años. Vamos a mirar un poco el grupo etario de 60 a 64 años. En este grupo de edad, el 0,7% tienen un cuadro demencial. Si nosotros pasamos a 5 años más adelante, entre los 65 a 69 años, tenemos que el 1,4% de todos los ancianos tiene un cuadro demencial. Entre los 70 a 74, 2,8%, 75 a 79, 5,6%, 80 a 84, 10,5%, y así exponencialmente hasta llegar a los 90 a 95 años, donde 38,6% de todos los adultos mayores de ese grupo de edad presentan cuadro demencial. Le invito a pensar en este momento que hasta en ese escenario de tanta longevidad, ¿qué es más probable según esta tasa de prevalencia? Es más probable que el anciano no tenga un cuadro demencial. La demencia es un síndrome que puede ser causado por varias etiologías. No necesariamente tiene que ser irreversible o intratable, por eso es importante tener un diagnóstico precoz. Si vemos la frecuencia de cuál es la más prevalente demencia en el ser humano, es la demencia de Alzheimer. Una clasificación de la demencia la podemos encontrar de acuerdo a la edad de inicio. Esta puede ser de inicio precoz si aparece antes de los 65 años y de inicio tardío si aparece después de los 65. La demencia de Alzheimer es la más frecuente demencia presenil y senil. Es una entidad que presenta dos formas, una agresiva y temprana y otra tardía y relativamente lenta. Mientras más tarde aparece, la evolución es un poco menos agresiva, pero esas demencias de inicio más temprano son las que tienen una presentación más agresiva. Esa es la clasificación de acuerdo a la edad de aparición. Si tenemos en cuenta la región cerebral que compromete esa demencia, podemos clasificar nuevamente en otros dos grupos, lo que son las demencias corticales, que atacan primeramente la corteza cerebral, y las demencias subcorticales, que son las que atacan primeramente las estructuras que se encuentran debajo de esta corteza. Aunque los procesos, como dice la literatura, no son limitados y pueden difundirse de una región a otra en el cerebro, en estudios iniciales pueden diferenciarse clínicamente, en fases finales son indistinguibles. O sea, al fin y al cabo, la demencia cuando evoluciona a dañar el cerebro en general. Pero para los fines de estudio y también clínicos, se pueden diferenciar en estadios iniciales dependiendo de dónde inicia. Y también la presentación va a ser diferente, los síntomas también. Una demencia subcortical produce mayor daño motor, es decir, ¿cómo debuta esta demencia? Debuta con síntomas motores, ya sea en las extremidades o en la mímica facial, así como una lentificación de los procesos mentales superiores. Estos pacientes parecen mucho más dementes de lo que lo son por la torpeza motora y la pérdida de la flexibilidad de la mímica facial. Están cursando con síntomas motores muy evidentes y con un enlentecimiento de los procesos mentales superiores, cosa que no se ve inicialmente con la demencia cortical. La demencia cortical tiene menor compromiso motor, pero hay un mayor daño de las funciones neuropsicológicas, lenguaje, percepción, proceso intelectual, cálculo, todas ellas se ven afectadas por la demencia cortical. Estos pacientes en estadios iniciales aparentan tener menos daño de lo que realmente lo tienen. Acá tenemos algunos ejemplos de demencia cortical y subcortical. Acá lo que nos llamaría más la atención, lo que más conocemos es la demencia de Alzheimer, que es la principal demencia en el ser humano y es una demencia cortical. Otras, PIC, frontotemporales, demencia multiinfarto, Creutzfeldt-Jakob, atrofia cortical superior.
También en la otra clasificación, las demencias subcorticales, la demencia de la enfermedad de Parkinson, Huntington, Wilson, demencia talámica y otras más. Acá lo que más vamos a conocer es la demencia de Parkinson, que probablemente algunos de ustedes ya lo habrán visto. Otra clasificación, y esta ya sería la tercera clasificación, es dependiendo si es tratable o no y divide a estas demencias en reversibles o irreversibles. Tratables o reversibles, no tratables o irreversibles. Entre las reversibles son las que son de origen tóxico, metabólico, por algún tipo de lesión cerebral, algún tipo de traumatismo, infección, algo vascular o de causa autoinmune. Y en las no tratables o irreversibles, Alzheimer, Pick, Huntington y otras más. Ahora vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad degenerativa primaria del cerebro, en la clasificación internacional de enfermedades se encuentra con los demás trastornos mentales y del comportamiento, entra dentro de los trastornos mentales orgánicos. La codificación es F00 y fue descrito inicialmente por Alois Alzheimer con un grupo de casos de demencia de inicio precoz, y también hoy en día con el tema de los avances se ha identificado el tema de la heredabilidad genética y el tipo de transmisión autosómica dominante, ¿verdad? Etiología, hipótesis genética. Se considera que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad compleja donde hay varios genes que interactúan para dar lugar a un fenotipo final. Existen algunos genes que se han asociado a formas preseniles, como ser, por ejemplo, las que codifican la proteína precursora del péptido beta amiloide, que se abrevia APP, y los genes de las presenilinas, que son la presenilina 1 y 2. Y hay un cuarto gen también, el gen de la apolipoproteína E, elevación de las tasas de aluminio en regiones cerebrales, degeneración del sistema de neuronas colinérgicas también. Factores de riesgo en general para las demencias. De los factores de riesgo personales, ser del género femenino, porque la demencia de Alzheimer, en la enfermedad de Alzheimer se observa mucho más frecuentemente en mujeres que en varones, en relación 2 a 1 en comparación con el varón. También sufrir de síndrome de Down, apolipoproteína E, traumatismo cerebral, hipotiroidismo, cefaleas frecuentes, historia de depresión en edades tardías, más en mujeres, infarto de miocardio, tabaquismo y alcoholismo. Esto en general es lo que aumentaría nuestro riesgo para desarrollar una demencia. Factores de riesgo familiares, historia familiar de demencia, familiar de primer grado, edad materna mayor de 40 años y también enfermedad de Parkinson. Y los factores de riesgo ambientales, contacto o consumo de agentes que contengan aluminio, plomo o disolventes y el bajo nivel cultural. La epidemiología se calcula que entre 65 y 69 años tiene una prevalencia de 1,4%. Esto ya le mostré en la gráfica, en el cuadro este de las diapositivas anteriores, y cómo esto va aumentando de manera exponencial cada 5 años. En relación al sexo se presentan ambos, aunque la demencia de Alzheimer es mucho más frecuente en mujeres que en varones. Una prevalencia del 11,1% en mujeres y 7,5% en varones. Es casi una proporción 2 a 1 en comparación hombre-mujer. La sintomatología, si bien va a variar un poco cómo van debutando esos síntomas, como se mencionó anteriormente, las demencias subcorticales van a debutar inicialmente con síntomas motores más manifiestos y las demencias corticales con estas alteraciones cognitivas, vamos a hablar de lo que corresponde a los síntomas más propios o típicos del Alzheimer. Síntomas cognitivos, lo que más nos va a llamar la atención es la amnesia, que es la pérdida de la memoria reciente, es con lo primero que se empieza. También los déficits del aprendizaje, de la retención de nueva información, al progresar la enfermedad, esto afecta también a la memoria a largo plazo. Otra característica, otro síntoma es la afasia, que es la alteración del lenguaje expresado por dificultades en la denominación, comprensión y sintaxis. Puede afectar tanto el lenguaje verbal como el escrito. Apraxia, que es el deterioro de la capacidad de ejecución de las actividades.
se manifiesta por dificultades para el manejo de objetos habituales como teléfonos, controles, llaves. No tiene más, va perdiendo esa capacidad de poder utilizar estos instrumentos de la vida diaria. Así como actos motores habituales como vestirse, escribir, saludar, comer solo. Al avanzar la enfermedad aparece la incoordinación y al final la asinesia, o sea, deja de tener movimiento. Agnosia, dificultad para reconocer o identificar objetos o personas a pesar de que la función sensorial está intacta. Esto es importante también reconocer. Él no tiene una disminución sensorial. Él lo que tiene es una dificultad para reconocer ese objeto o esa persona. Y esa es la agnosia. El paciente tiene dificultad o incapacidad para reconocerle a su familiar, incluso a su propia figura en el espejo. Alteración de la capacidad ejecutiva, deterioro del pensamiento abstracto y dificultad para procesar información nueva y compleja. Pierde la capacidad de ordenar la secuencia de los actos que llevan a la ejecución material de un pensamiento. Ese pensamiento programado, ese pensamiento dirigido a metas, esa capacidad de abstracción se afecta en el Alzheimer. Y esto les conduce a comportamientos inadecuados. Desorientación espaciotemporal, que aparece en los cuadros confusionales de lugares, fechas, se pierde a veces el paciente, puede preguntar qué fecha es, no te sabe decir. Después tenemos la prosexia, que es un trastorno de la atención, y la calculia, que es la dificultad para realizar cálculos. Estos son todos síntomas cognitivos que vamos a encontrar en un cuadro demencial. Ahora, podemos tener también síntomas psiquiátricos o del comportamiento que se asocian a un cuadro demencial. Y son muy prevalentes porque entre 70 a 90% de los casos de demencia cursa con alguno de estos síntomas en algún momento de su evolución. La depresión, que se presenta del 20 al 50% de los casos. La manía, que también se presenta entre 5 a 15% de los casos. Las ideas delirantes, 20 a 70% de los casos. Alucinaciones, 15 a 50% de los casos. Falsos reconocimientos, entre 23 a 50% de los casos. Trastorno del sueño, se invierte el ritmo del sueño, aparece insomnio nocturno y somnolencia diurna. Cambios en la personalidad, que son muy frecuentes, exageran los rasgos de la personalidad previo o se rigidizan los mismos, aunque en algunos casos aparecen rasgos que no estaban relacionados con la personalidad previa del sujeto. Puede ser dependencia, apatía, desinhibición. Trastornos del comportamiento pueden presentarse en forma de vagabundeo, sale, se va de la casa, no vuelve, se pierde a veces, ¿verdad? Inquietud o agitación psicomotriz, comportamientos repetitivos, comportamientos anormales, desinhibición sexual, trastornos alimenticios. Y también la falta de control de esfínteres, que empieza con lo urinario y al final va también a el control de esfínter fecal. Alteraciones de las funciones, se van alterando las actividades, las funciones de las actividades de la vida diaria, como ser el hecho de la higiene, el control de esfínteres, la alimentación, la movilidad y también las actividades instrumentales de la vida diaria, que son las actividades que utilizan medios para poder cumplir ciertas funciones. Por ejemplo, el cuidado de otros, la crianza de los niños, usar el aparato celular, utilizar la calculadora, algo así, ¿verdad? Ya le afecta a la movilidad en la comunicación, manejo de temas financieros, cuidado de su salud y manutención. Entonces, todo esto se va alterando, ¿verdad? El hecho de hacer las compras, y esto es lo que va afectando. O sea, tenemos alteraciones funcionales que pueden ser de la vida diaria básicas, como la higiene, la alimentación, control de esfínteres, y también instrumentales, uso del dinero, el tema de los medicamentos, uso de los medios de comunicación. Todo lo que va afectando la enfermedad. Vamos a ver el tratamiento. Y el tratamiento podemos dividirlo, al menos el medicamentoso, en dos grandes categorías. Una dirigida al control de la conducta normal asociada con la enfermedad y otra dirigida a mejorar la función cognitiva. El tratamiento farmacológico puede ser con inhibidores de la acetilcolinesterasa. Acá, por ejemplo, tenemos la rivastigmina, que es uno de los que más solemos encontrar.
el donepezilo también. Después tenemos también los agonistas muscarínicos que actúan estimulando los receptores para lograr una mayor liberación de acetilcolina en la hendidura sináptica, o sea, para poder potenciar la función de la acetilcolina, que es un neurotransmisor que se ve implicado en los procesos de memoria. También tenemos los antagonistas del receptor NMDA, que es un receptor que está vinculado con el glutamato, y el medicamento que en este caso nosotros solemos tener es la memantina. También se pueden utilizar, y acá ya entramos dentro de los medicamentos dirigidos al control de la conducta normal. Tenemos, por ejemplo, los antipsicóticos que se utilizan cuando aparecen estas alteraciones conductuales, cuando aparece la agitación, insomnio, conductas paranoides, alucinaciones y agresividad. Entonces se dan estos neurolépticos. Las drogas que más se suelen utilizar son el haloperidol y también los antipsicóticos atípicos. Otros medicamentos son las benzodiazepinas, que se utilizan a dosis baja. Se utiliza, por ejemplo, el lorazepam o el alprazolam. Y en cuanto a las medidas ambientales, es muy importante que la familia vaya adaptándose a esta nueva realidad, a esta nueva forma de vivir con la persona que tiene el cuadro demencial. Debe prestarse especial atención al ambiente, ya que el exceso como el defecto de estimulación pueden provocar agitación o abandono. Los enfermos con demencia se desenvuelven mejor en rutinas diarias regulares. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de hacer una rutina estructurada, una casa segura, sin demasiado cambio constante, dejar las cosas como que en un lugar determinado, no entrar un día, por ejemplo, y cambiar todo el lugar, porque a ella le está costando, normalmente ya le está costando recordar dónde están las cosas, y si es que hacemos cambios muy drásticos también, esto puede generarle ya mucha dificultad para que él pueda ir haciendo sus actividades. Entonces, también se recomienda poner carteles, indicadores, por ejemplo, de cómo ir realizando las actividades, y las órdenes o las indicaciones que recibe esta persona tienen que ser concretas, muy específicas, nada muy complejo, para que se presta confusión. Otras demencias que vamos a encontrar, aparte de la demencia de la enfermedad de Alzheimer, tenemos la demencia vascular, que es la segunda causa de síndrome demencial o deterioro cognitivo, y puede asociarse también al Alzheimer en 20% de los casos. Los enfermos con demencia multiinfarto tienen un antecedente de hipertensión arterial mal controlada, antecedente de ACV, y de ahí el nombre de esta demencia. Demencia vascular porque es resultado de cuadros cardiovasculares de años que ahora a esta altura de la vida ya le están cobrando al paciente, y le están cobrando en forma de demencia. El déficit cognitivo está asociado con la intensidad y el número de los fenómenos isquémicos cerebrales, o sea, mayor cantidad de daño cerebral, mayor va a ser la demencia. El diagnóstico se hace por historia clínica y también por antecedentes de hipertensión, diabetes y ACV. Las tomografías, resonancia magnética facilitan el diagnóstico. En la resonancia magnética se pueden apreciar las lesiones que van comprometiendo ese tejido cerebral. Entonces, así es como esto se va haciendo evidente. Acá salimos de las demencias y entramos en otro tipo de cuadro orgánico. Entramos en el delirium. El delirium, que hay también algunos autores que lo llaman delirio, pero tenemos que diferenciarlo del delirio como delusión que estudiamos cuando hablamos de síntomas psicóticos. Hay el delirio, que es el delirium, que en este caso vamos a hablar como una alteración orgánica, y el delirio como delusión, que estudiamos como síntoma psicótico. Ahora vamos a hablar del delirium, que es como cuadro orgánico. Algunos nombres de esto: confusión, cuadro confusional agudo, estado confusional agudo, psicosis tóxica, síndrome cerebral agudo, encefalopatía metabólica, Y el delirium en sí, ¿qué significa? Significa fuera de camino. Los pacientes suelen estar confusos, desorientados, tienen defectos en la memoria reciente, un estado de conciencia fluctuante, empeora generalmente por las noches y presenta una recuperación total o casi total al día siguiente cuando amanece.
Las características de los síntomas son globales, aparecen de forma abrupta, son de corta duración, menos de un mes, y las alucinaciones visuales y táctiles con alteraciones de la atención y la respuesta autonómica son elevadas. Las respuestas autonómicas elevadas son bastante comunes. Acá vamos a encontrar que entre las características globales de esta alteración y que aparece de manera abrupta, dura poco y hay estos síntomas de las alucinaciones visuales y táctiles. La prevalencia es variada. Acá voy a presentarles algunos de los datos. En la población mayor de 65 años no hospitalizada hay una prevalencia del 1%. En pacientes ingresados a un hospital general tenemos un 25% que puede llegar incluso hasta un 39% si hay demencia. En las unidades de terapia intensiva tenemos entre un 15 a 40% de prevalencia. En las poblaciones de residentes de asilos de ancianos, 58%. Y la prevalencia es mayor en niños y en adultos mayores de 65, en pacientes postquirúrgicos o que sufren enfermedades terminales, en cuadros demenciales, en personas con defectos auditivos o visuales o de privación sensorial. Acá tenemos un poco la descripción de la prevalencia. Con esto lo que resalta es que es bastante frecuente, al menos dentro de los asilos, dentro de las terapias, y es importante que manejemos estos datos. La etiología puede ser a diferentes causas, pero sí siempre se considera que es una emergencia médica. Tiene que ser tratado de manera inmediata porque hay un riesgo vital para el paciente. Entre las causas podemos encontrar 4 grandes grupos. Una de ellas, las enfermedades sistémicas que afectan el cerebro. Otras, las enfermedades intracraneanas primarias, agentes tóxicos exógenos y la abstinencia a sustancias de abuso o dependencia. Las causas más comunes dentro de todas estas son las infecciones agudas y el uso de medicamentos. Hay medicamentos que tienen perfil de producir un cuadro de delirio. Incluso medicamentos que se utilizan dentro de lo que vamos a estudiar de psicofármacos producen esto. Las manifestaciones clínicas, lo que más nos va a llamar la atención es la fluctuación del estado de conciencia, insomnio, pesadillas, desorientación intermitente durante la noche, ansiedad. Puede el paciente mostrarse más desconfiado que de costumbre, puede utilizar un lenguaje más vulgar o grosero o ofensivo, puede estar más agitado, en un momento puede estar estuporoso, puede presentar lenguaje incoherente. Podemos encontrar muchas presentaciones. Las alteraciones sensoperceptivas como las ilusiones y las alucinaciones visuales son altamente sugestiva de delirio. No sé si ustedes se acordarán cuando hablamos de esquizofrenia, que una de las alucinaciones, yo les había mencionado cuando eso, que la alucinación más frecuente en pacientes enfermos mentales con esquizofrenia era la alucinación auditiva y que las visuales eran más comunes de cuadros orgánicos. Y acá está el cuadro orgánico donde es más frecuente, uno de ellos. Son frecuentes las alteraciones del ciclo sueño-vigilia, eso que hablamos, de noche no duerme, de día duerme, de noche está muy agitado y de día no. Y es común que el personal de enfermería reporte cambio de comportamiento, lo que estamos mencionando, por las noches. Y en la mañana se encuentra lúcido. Son comunes las alteraciones cognitivas, las alteraciones de memoria, atención, orientación, temporoespacial y la identificación de las personas. Y si se presentan delirios, esto con frecuencia se relacionan con las alucinaciones y con la desorientación del paciente. ¿Puede aparecer también síntomas psicóticos dentro de esto? Puede aparecer. El diagnóstico, el delirio no es secundario a una o más causas subyacentes. Se cree que el 66% de los casos no se diagnostican. Y si bien la mayoría de los pacientes se recuperan, puede progresar al estupor, coma, convulsión y muerte. Es una urgencia médica, tiene que ser atendido. El Mini-Mental Test es un test que es muy útil para poder diagnosticar el compromiso cognitivo. También se puede utilizar como para tratar de identificar esto. También exámenes laboratoriales, por sobre todo los laboratorios en sangre, hemograma, electrolito, urea, creatinina, glicemia, gasometría, o sea, todo lo que nos pueda dar un parámetro o una idea de que haya algo físico que esté generando ese cuadro conductual. La tomografía y el electroencefalograma no son necesarios en todos los pacientes.
A ver, ya que las infecciones, los desórdenes metabólicos y tóxicos son las causas más frecuentes. No obstante, serán útiles en caso de signos de presión intracraneal elevada, historia de trauma reciente, hallazgos neurológicos focales o coma. Bueno, esto en general del diagnóstico. Ahora vamos a ver los tipos de delirio. Hay 4 tipos que vamos a encontrar. Uno es el delirium hiperactivo, donde aumenta la actividad motora. Hay agitación, puede ser confundido con ansiedad, y es el 25% de los casos. Delirium hiperactivo. Delirium hipoactivo, actividad motora disminuida, se confunde con depresión, corresponde al otro 25% de los casos. El mixto, que cursa con síntomas de hiper e hipoactividad, es el más común de los tipos de delirium y corresponde a 35% de los casos. Y el normal, con actividad psicomotora normal, 15% de los casos. Acá tenemos entonces los 4 tipos de delirium. El hiperactivo con aumento de la actividad motora, el hipoactivo con disminución, el mixto donde se presentan ambas y el normal donde no hay una actividad psicomotora anormal. El diagnóstico diferencial, hay que hacer como una especie de diferencia entre otros trastornos psiquiátricos y también la demencia. Y un poco de diferencia entre esto es que en el caso del delirium el inicio es agudo y en el de la demencia es insidioso. El curso en el delirium es fluctuante y en la demencia es persistente. La duración es limitada en el delirium y crónica en la demencia. La atención está conservada en el delirium, está alterada en el delirium y está intacta inicialmente en las demencias. El lenguaje es incoherente en el delirium y coherente dentro del cuadro demencial. En el habla hay leve disartria en el delirium y hay rara vez disartria en la demencia. Las alucinaciones visuales son comunes en el delirium y son raras en las demencias. Temblor común en el delirium, raro en las demencias. Mioclonus común en el delirium y solo algunos tipos de demencia presentan esta alteración. Y el electroencefalograma presenta normalidades en el delirium y cambios leves en las demencias. Estas son algunas de las características que vamos a encontrar diferenciales dentro de estos dos trastornos. Y el tratamiento es identificar y tratar la causa de base, es lo más importante de hacer, identificar cuál es la causa de ese delirium y tratarlo. Dar medidas básicas de soporte y control ambiental, brindar seguridad, proporcionarle un ambiente tranquilo, prescribir medicamentos que controlen los síntomas. Y el pronóstico, la identificación y tratamiento de la causa del delirium va a ser siempre el factor que va a determinar el buen pronóstico. Si se identifica y se trata de manera efectiva y rápida, esto es de buen pronóstico en comparación con el que se está prolongando, no se está identificando, ya que es una urgencia. Otro trastorno que vamos a encontrar, tenemos también el síndrome amnésico orgánico. Estos ya son otros, ya no es más ni demencia ni delirio, ¿no? Acá estamos entrando en otros trastornos orgánicos que vamos a encontrar en la clasificación CIE-10. Uno de ellos es el síndrome amnésico orgánico, que se caracteriza por memoria alterada reciente, sin el deterioro intelectual propio de las demencias ni el deterioro de la conciencia del delirio. Trastorno delirante orgánico, donde esto se suele asociar con una epilepsia lóbulo-temporal, produce un trastorno delirante que se parece a la esquizofrenia, pero en este caso es a base orgánica y es ese cuadro de epilepsia del lóbulo temporal el que lo produce. El trastorno del humor orgánico y también los trastornos de la personalidad de base orgánica. O sea, son todos trastornos estos donde hay alteración, pero la base es una base orgánica.